Bienvenidos a su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde les presentamos un resumen de la catequesis del Papa Francisco durante su audiencia de esta semana. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempo para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. Siguiendo en el Vaticano, el Papa Francisco nos dice que debemos ir más allá de la idea que tenemos de la muerte. Francisco celebró esta misa como en la primera oleada, ante el altar de la Cátedra de San Pedro, con pocas personas presentes a causa de la pandemia. En este caso fue para rezar por los obispos y cardenales fallecidos en el último año. El Papa estaba visiblemente concentrado y su rostro transmitía emoción, aunque al inicio mostró problemas de movilidad y respiración entrecortada. Deus qui inter apostolicos sacerdotes. Durante la homilía recordó que el cristiano debe mirar la muerte con ojos de fe. Quotidianamente siamo chiamati ad andare oltre l'immagine che istintivamente abbiamo della morte come annientamento totale di una persona, a trascendere il visibile scontatto, i pensieri codificati e ovvi, le opinioni comuni, per affidarci interamente al Signore che dichiara «Io sono la resurrezione e la vita». También recordó que la voluntad de Dios debe estar siempre presente en la vida de una persona que decide seguirla de cerca. La vita di un servitore del Vangelo si svolge attorno al desiderio di riuscire in tutto gradito al Signore. Questo è il criterio di ogni sua scelta, di ogni passo da compiere. Ricordiamo perciò con gratitudine la testimonianza dei cardinali e dei vescovi defunti vissuti nella fedeltà al volere divino. Preghiamo per loro cercando di seguirne l'esempio. Entre los presentes había muchos cardenales de curia como Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y purpurados eméritos como Józef Tonko, el cardenal eslovaco de 96 años. El color de estas celebraciones no es el morado, sino el rojo, porque es el color del luto pontificio.
Y el Papa Francisco ha hecho una reforma muy importante al derecho canónico, y es que ahora, para fundar una comunidad religiosa, el obispo debe de pedir permiso al Vaticano. Con este motu propio, el Papa ha cambiado el punto 579 del Código de Derecho Canónico y es un cambio importante. A partir de ahora, los obispos necesitarán la autorización del Vaticano para aprobar nuevas comunidades religiosas. El Vaticano se asegurará, entre otras cosas, de que el supuesto fundador o fundadora sea fiable, que no sea una institución innecesaria o igual a otras ya existentes, que tenga suficiente vigor para cumplir su misión, por ejemplo, un carisma claro. Hasta ahora bastaba que los obispos consultaran al Vaticano antes de reconocer una nueva institución. Ahora necesitan el permiso escrito de la Santa Sede. El carisma no se conserva teniéndolo guardado. Hay que abrirlo y dejar que salga para que entre en contacto con la realidad, con las personas, con sus inquietudes y sus problemas. Sin duda, un nuevo paso que dará una garantía más a los católicos para que no sean engañados por supuestos fundadores o fundadoras que son impostores. Y ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 de San Lucas, tenemos al Señor presente en medio de los pecadores, y de lo cual los fariseos lo critican porque come entre ellos y convive con ellos. A esto el Señor nos presenta dos hermosas parábolas sobre el reino. La parábola de la oveja perdida, que va en busca y que hay más alegría en el cielo por una que se arrepiente que por las 99 justas, y la parábola de la mujer que pierde una de sus 10 monedas, la cual la busca, barre la casa, hace todo lo necesario y cuando la encuentra, le da más alegría por la que encontró que por las otras 9 que tenía. El gran problema que tenemos ahora es que no tenemos 99 ovejas justas o 99 personas. Quizás tendremos una, o sea que tendríamos que ir nosotros en la misión en busca de las 99. Y esto es un reto para cada uno de nosotros como bautizados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer efectiva la gracia que recibimos en el bautismo, de ser testigos de Jesucristo, de pregonar ese reino, anunciándoles a ellos la liberación, para que así puedan convertirse al escuchar la palabra del Señor. Hoy el Señor nos invita, nos llama a que hagamos posible este llamado, invitando a los demás a la conversión. Y estamos seguros que tendremos una fiesta grande en el reino de los cielos cuando veamos a todas aquellas personas alejadas de la iglesia acercarse y compartir como verdaderos hermanos y hermanas. Que el Señor nos ayude a poder hacer efectiva su gracia, ayudándonos a vivir nuestro discipulado. Que así sea. De Italia nos vamos a los Estados Unidos, un país donde las elecciones presidenciales han sido una de las más votadas de la historia, pero al mismo tiempo de las más reñidas. Todavía seguimos esperando al ganador, por lo menos hasta el cierre de esta nota. Y ahora les presentamos un resumen de las noticias más importantes acontecidas durante este día, gracias a La Voz de América. Han transcurrido más de 24 horas desde que se realizaron las elecciones presidenciales y Estados Unidos aún no cuenta con un presidente ganador, aunque el más cercano en lograr los 270 votos electorales es el candidato demócrata Joe Biden con 253 votos frente a 214 del candidato republicano Trump. Mientras tanto, manifestantes acudieron el miércoles a varias ciudades de Estados Unidos para pedir un recuento completo de los votos de las elecciones presidenciales.
Un grupo a favor del candidato republicano y actual presidente Donald Trump se manifestaron frente a los centros del conteo de votos en Michigan y Arizona. Asimismo, la policía de Nueva York arrestó a decenas de personas el miércoles por la noche tras lo que habían sido manifestaciones pacíficas. Los manifestantes también marcharon en Chicago, en Los Ángeles, en Seattle, en Houston, en Pittsburgh, Minneapolis y San Diego. Además de pedir que se cuenten los votos, los manifestantes también destacaron la desigualdad racial, tema de numerosas protestas en todo Estados Unidos este año. Por otro lado, el equipo de campaña del presidente Donald Trump, junto con el Partido Republicano de Georgia, presentó el miércoles una cuarta demanda, en esta ocasión contra el Consejo Electoral del Condado de Chatham, alegando que boletas electorales que fueron recibidas después de la fecha límite se mezclaron con las recibidas dentro del tiempo establecido por la ley. La demanda pide que se separen todas las papeletas que el Consejo recibió después de las 7 de la noche del martes, hora del cierre de las urnas, y que se le entreguen los nombres de los votantes. Esto según escriben los abogados del presidente en la querella. Entre tanto, el equipo de campaña del ex vicepresidente Joe Biden ha lanzado una página digital de transición, pues el portal ofrece una breve información que pudiera servir de orientación de su posible gobierno, enfocada en resolver lo concerniente a la pandemia del coronavirus, así como asuntos relativos al cambio climático o a la injusticia racial. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Siguiendo en Estados Unidos, los latinos están expectantes a los resultados electorales en Pensilvania, un estado también decisivo para elegir al próximo presidente. Un quinto de los habilitados para participar en la elección del próximo mandatario del país eran latinos. El presidente de la coalición de este colectivo, en un estado clave en medio de las elecciones, Pensilvania, habló con La Voz de América. Usted sabe que el voto latino aquí en este país le dicen el gigante que está durmiendo, que nunca ha despertado. Somos la minoría más grande, pero la minoría que menos vota. Fernando Torres dice que según los conteos oficiales, 300.000 boletas en ausencia llegaron a Filadelfia, a lo que se suma la participación de 75.000 más emitidas en la jornada de elecciones. Pero el líder latino afirma que más que el resultado, lo que podría desatar reacciones sería el tono de los discursos. El mensaje de anoche fue el que más nos preocupó, que empezó a decir que ya hay fraude dentro de las elecciones. Nunca un presidente de este país en su historia ha hecho eso. Y yo creo que esa es la tensión que puede explotar en la ciudad si llega a anunciar que Biden gana y que el presidente Trump no lo quiera admitir. No quiere admitir Pensilvania, sobre todo Pensilvania. Pese a que en Filadelfia, la primera capital de Estados Unidos, se vive una jornada tranquila, aseguran residentes expectantes que hay tensión sobre lo que vendrá en las próximas jornadas. Según nuestra conversación con el líder de esta comunidad, ya hay grupos coordinando encuentros, ya sea para una celebración o una manifestación, según las circunstancias lo ameriten. Pese a que en Filadelfia, la primera capital de Estados Unidos, se vive una jornada tranquila, aseguran residentes expectantes que hay tensión sobre lo que vendrá en las próximas jornadas. Según nuestra conversación con el líder de esta comunidad, ya hay grupos coordinando encuentros como este, ya sea para una celebración o una manifestación, según las circunstancias lo ameriten. Laura Sepúlveda, Voz de América, Filadelfia, Pensilvania. Y de Estados Unidos nos vamos a El Salvador, donde la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa cuestiona duramente al director de inmigración de ese país centroamericano. Preguntas como el rol de la Dirección de Migración en los centros de contención y las medidas tomadas en las fronteras fueron parte de las interrogantes de los diputados para el director de Migración, Ricardo Cucalón. De que entonces los centros de contención, todos en los que ustedes se involucraron, tenían las condiciones tal y cual lo establece el decreto de estado de emergencia. Que se retractaran de esa pregunta y entonces continuar con las demás, porque yo no puedo continuar con una pregunta que no me corresponde a mí responder. El funcionario explicó que Migración colaboró en los centros de contención y ante la insistencia de los diputados se generó una discusión. Porque entonces si la señora diputada, porque es diputada, se está burlando y me está viendo de esa forma, tampoco es así. A ver, pediría respeto. Quedó grabado y queda hasta el video. Le pido respeto y también le pido la respuesta. A ver, pediría respeto, por favor. Estamos grandecitos ya. Respeto merece respeto. Del PCR-RT con 72 horas de anticipación. Tampoco ha querido responder eso usted, señor director. Yo no quiero hablar
del ausente, señor presidente de la comisión. Informó que entre el 11 de marzo y hasta antes de la reapertura de aeropuertos y fronteras terrestres ingresaron al país 46.743 salvadoreños. Los diputados lamentaron que el director de Migración no respondiera a todas sus preguntas. Que él no haya colaborado. Estamos bastante acostumbrados a ese tipo de acciones de parte de los funcionarios de este gobierno. Me pidieron respeto continuamente de ellos que nos estaban irrespetando a nosotros. Lamento que él no precisara ni diera respuesta a lo que él le compete como director de Migración. La comisión también recibió al Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, que expuso las condiciones en las que labora el personal de ese centro asistencial. Ahí es un mercado en el que no hay distancia física, no hay uso de mascarilla, las personas están juntas y ya le dijimos a ellos que ese puede ser un foco de infección ahí dentro del Hospital Rosales y nos vamos a morir nosotros. Carlos Garzón se excusó de no asistir a la comisión, asegurando que ya no es representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país. Para la próxima semana, la comisión acordó convocar a la canciller Alexandra Gil para que explique sobre los salvadoreños repatriados. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Y de Centroamérica nos vamos a Suramérica. En el Perú nos recibe nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, con un reportaje sobre lo que acontece en ese país suramericano del Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Hasta la fecha, según el Ministerio de Salud, han fallecido 34.661 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 48 personas. Todo va disminuyendo, gracias a Dios. Ojalá lleguemos al número 0. El presidente del gobierno ha sido citado para el próximo lunes, día 9 a las 10 de la mañana, en el Congreso, para que se defienda de las acusaciones que están motivando la moción de censura. Aunque no hay probabilidades de que se llegue a esta moción de censura aprobada, con todo, hay partidos que insisten en que vaya el presidente a explicar todas estas acusaciones y a defenderse. La educación tiene un problema muy grande y es que ya han abandonado las clases virtuales como 300.000 alumnos y algunos creen que cuando termine ya el año escolar, en diciembre, serán como 600.000. ¿Por qué? Por muchos motivos. Algunos porque no tienen los medios de comunicación normales, las tabletas, otros porque han salido con sus padres a trabajar para ganarse el sustento en esta época tan dura y tan difícil, y otros porque no tienen una persona que les ayude a entender los problemas que les dan los profesores vía virtual. Es un problema bastante grave. También tenemos que decir que la vacuna contra la influenza y otras enfermedades se va a dar este sábado y domingo 7 y 8 a lo largo y a lo ancho de todo el Perú. Se invita a recibir esta vacuna, sobre todo personas mayores y también los niños. La delincuencia ha crecido mucho y han informado las fuentes del gobierno, de la policía sobre todo, que en esta pandemia han sido robados 4.700 celulares. La difteria, que llegó a través de una niñita que murió de 5 años, parece que se ha contagiado a otros, a 3 familiares, y una señora ha fallecido no por difteria, pero tenía difteria. Entonces hay preocupación para ver cómo atajar esta enfermedad. También se está debatiendo la devolución de lo que mucha gente ha dado para las pensiones. Hay partidos que defienden la devolución y la ministra de Economía ha dicho que sería un desastre. Informó
desde Lima, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Y la pandemia no da tregua. La Ciudad del Vaticano se ha visto obligada a cerrar nuevamente su museo debido al rebrote del COVID-19 en ese país italiano. En junio los museos vaticanos habían vuelto a abrir sus puertas después de casi 3 meses cerrados a causa de la primera oleada del coronavirus. Y la verdad que estoy muy ansiosa, no sé qué quiero ver primero, pero yo dije, cuando termine la cuarentena lo primero que quiero hacer es entrar al Museo Vaticano. Pero la ansiada reapertura ha durado solo 5 meses. La segunda oleada de contagios ha obligado al gobierno de Italia a volver a imponer viejas restricciones. Los museos también deben cerrar. El Vaticano ha decidido seguir la línea de las autoridades italianas. La medida estará en vigor al menos hasta el 3 de diciembre y afecta a los museos vaticanos, las villas pontificias y las excavaciones de la tumba de San Pedro que hay bajo la basílica. Las audiencias generales ya se habían organizado a puerta cerrada tras la detección de un positivo entre el público. Esta semana, en su primera audiencia sin peregrinos, el Papa ha pedido seguir escrupulosamente las directrices de las autoridades sanitarias. Purtroppo siamo dovuti tornare a questa udienza in biblioteca. E questo per difenderci dei contagi del Covid. En Italia, entre junio y septiembre, había unos 2.000 nuevos contagios diarios. Sin embargo, en las últimas semanas se han disparado hasta superar los 30.000 diarios. La situación está saturando los hospitales y los puntos donde se hacen las pruebas. La tensión crece también en el sector de la hostelería, uno de los más golpeados por las restricciones del gobierno. Por eso se multiplican las protestas para pedir al gobierno ayudas económicas como alternativa a la pérdida de puestos de trabajo. Y hoy en el Santoral de la Iglesia celebramos el día de San Celestino V. Conozcamos un poco más de su historia. Desde muy temprano corría el rumor por la ciudad y los napolitanos se fueron congregando alrededor del Castello Nuovo, en el que se reuniría al mediodía de ese 13 de diciembre de 1294 el consistorio convocado por el Papa Celestino V. Aunque el rey Carlos II de Nápoles, que lo manipulaba a su antojo, trató de disuadirlo para que no tomara tan espinosa determinación, todo fue en vano, porque llegada la hora el Santo Padre ingresó al recinto luciendo las galas propias de su dignidad y con su trémula voz octogenaria leyó el texto de su renuncia al trono de San Pedro. La decisión que se veía venir generó cierto alivio en el bando de los cardenales que con su ascenso habían perdido el control de la Iglesia y causó desazón e impotencia entre sus partidarios que veían así esfumarse la feliz oportunidad de cambiar el boato y la soberbia de la estructura eclesial imperante por la genuina fuente de la espiritualidad de los primeros tiempos de la cristiandad. Sin esperar las reacciones de los dos bandos, Celestino V se despojó de sus vestiduras pontificias y con estupor los asistentes vieron emerger de debajo de sus ropajes el entrañable, raído y tosco sayal de ermitaño que siempre lo caracterizó. A continuación recogió su burdo cayado, sacudió sus sandalias, abandonó majestuosamente el recinto y en medio del llanto de los napolitanos salió de la ciudad en busca de su anhelada soledad. Pietro Angeleri di Morone, nacido en 1210 en Isernia, Italia, era un niño muy reservado y entregado a la oración que siempre le repetía a su madre que él sería el Hijo Santo con el que ella tanto había soñado y para lograrlo comenzó a alejarse de todo y de todos mediante extenuantes ayunos y largas jornadas de oración. Por eso a los 17 años le fue fácil partir sin mirar atrás. Pasó fugazmente por la comunidad de los benedictinos, en la que estudió los fundamentos de la filosofía y la teología. A instancias de sus maestros viajó a Roma y una vez ordenado sacerdote en 1235, emprendió el camino del ascetismo que lo llevó a una cueva del monte Moronne, en cuyo interior permaneció 5 años orando,
comiendo solo los domingos y sometiendo su cuerpo a la más extrema disciplina según el espíritu de la regla benedictina. Cuando empezaron a deforestar los alrededores de su cubil, se internó en el monte Maguela y se refugió en una oquedad en la que apenas cabía de pie o acostado. La fama de su santidad se regó por toda la región y muchos jóvenes ascendieron a la montaña para seguir sus huellas, y aunque Pedro Morone sentía que eran intrusos, tuvo que doblegarse a aceptarlos y fundar una congregación que al final de sus días ya contaba con 36 monasterios ocupados por 600 monjes, y su orden, conocida como los Celestinos, porque seguían la regla benedictina, fue aprobada por el Papa Urbano IV en 1264. Pero luego de darles vida e identidad, huyó de nuevo a un lugar más agreste y años más tarde retornó a Monte Morone, a donde llegaron los delegados del cuerpo cardenalicio para comunicarle que era el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Su elección fue el resultado de 2 años de amargas deliberaciones de los soberbios cardenales que se disputaban ferozmente el trono de San Pedro, pero presionados por toda la cristiandad tuvieron que hacer una tregua, y para aplacar los ánimos nombraron en julio de 1294 al reconocido ermitaño Pedro Morone, que a juicio de ellos moriría pronto. Entonces el venerable anciano tomó el nombre de Celestino V y fue llevado a Nápoles, a donde entró montado en un burro como Jesús a Jerusalén, flanqueado por el rey y los purpurados, y en medio de la aclamación de 200.000 personas. Lo instalaron en el palacio de Castello Nuovo, al que los cortesanos intrigantes acudían diariamente, y el ingenuo Papa San Celestino V, que no entendía nada de lo que pasaba, les concedía todo lo que le pedían, y por eso la administración de la Iglesia se desgreñó. Abrumado por la sofocante corte, renunció al cabo de 5 meses y huyó de la ciudad en busca de esa refrescante soledad y de la oración reparadora que tanta falta le hacía, pero no llegó muy lejos, porque su sucesor Bonifacio VIII, temeroso de que los revoltosos napolitanos le restituyeran el cargo, lo mandó a encarcelar en una estrecha celda del castillo de Fumone, cerca de Agnani, en la que San Celestino V murió el 19 de mayo de 1296 a los 86 años. Fue canonizado por el Papa Clemente V en 1313. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Celestino V que nos ayude a renunciar al mundo para la gloria de Dios. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del minuto de San Óscar Romero. Monseñor Romero decía, el profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando esta sociedad no está con Dios. Durante una homilía de agosto de 1977, hacía expresar su sentir y tenía una base profunda. ¿Por qué? Porque siempre denunciaba las injusticias cometidas por aquella sociedad que se empecinaba en mantener marginados, humillados, explotados a los más vulnerables, a los pobres de la sociedad. Constantemente en los periódicos nacionales, estos mismos caudillos decían, Monseñor Romero es un cura comunista. No, Monseñor Romero era el profeta de los pobres. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, también en nuestras plataformas digitales de Roku TV, Amazon Fire, así como también en Multivisión Cable de Guatemala y también en el cable de El Salvador. Por supuesto, también en nuestra cadena hermana JN19 Televisión y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, sigan en nuestra fiel sintonía y que Dios les bendiga abundantemente.